Acerca de las fracturas de escafoides, esta vez pues yo lo que voy a compartir un poco es acerca de las complicaciones y del manejo, tanto de las complicaciones como tal, como de el resto de elementos que pueden llegar a generarse por aquellos. Como muy bien lo dijo William hace poco, la fractura es la fractura más común del carpo, 60%, tomando en cuenta que es un hueso que está formado o cubierto 80% por cartílago, lo cual además le da una irrigación sanguínea escasa, que además viene del distal proximal. Es decir, cuando tenemos fracturas del polo proximal, son fracturas que van a fallarnos mucho por la poca irrigación sanguínea que tiene. Si a eso tomamos en cuenta que además es un hueso que tiene 80% de cartílago, quiere decir que es un hueso que está al menos en el 80% de su superficie en contacto con líquido articular. Y como todos sabemos, si el líquido articular se mete dentro de una fractura, es mucho más probable y es mucho más fácil que genere un riesgo de pseudoartrosis. Entonces, si juntamos todos estos elementos, un hueso que tiene mucha movilidad, un hueso que está muy cubierto por cartílago, un hueso que tiene una escasa irrigación sanguínea y que además tiene una cantidad de líquido articular que puede meterse en la fractura fácilmente, pues tendremos la idea de que la principal consecuencia, la principal complicación que vamos a tener siempre va a ser el tema de una neunión. De hecho, se dice que el 50% de las fracturas desplazadas del escafoides se van a complicar con una no unión, mejor dicho. Y esta no unión va a terminar progresando a un colapso avanzado del carpo por la no unión del escafoides, o un SNAC como lo conocemos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una fractura que está desplazada, pues lo primero que voy a tener que hacer es pensar en que esa es una fractura que ya amerita definitivamente una cirugía. Lo que hacíamos, desplazamientos de más o menos 1 milímetro, ya quiere decir que hay un desplazamiento importante a nivel escafoideo. Ahora, las complicaciones como tal de una fractura escafoidea vamos a tener, primero, la no unión, que es la principal complicación. La segunda complicación como tal de esta fractura del escafoides va a ser una malunión que va a estar demostrada o se va a ver en lo que llamamos la joroba del escafoides. Entonces, el escafoides, por la posición que toma, va a formar esta joroba y esto nos va a demostrar que tenemos una malunión a ese nivel. Esa malunión tampoco va a ser buena porque es una malunión que va a llevarnos sí o sí a una artrosis, y esta artrosis que se va a generar por esta malunión del escafoides nos va a terminar generando un colapso avanzado del carpo. En ese caso, no por una no unión del escafoides, sino por la malunión del escafoides. Las otras complicaciones que pueden presentarse son el SNAC, pero bueno, el SNAC no es como tal una complicación de la fractura en sí misma, sino es una complicación de la no unión que se generó. Y las otras dos que sí ya suelen ser complicaciones un poco más directas son la necrosis del polo proximal generalmente y la necrosis y la artrosis de esa muñeca, que va a terminar siendo igual el mismo proceso de una SNAC. Aquí hay un dato importante y va mucho también en relación a una de las preguntas que vimos en el chat hace un rato, y es qué es lo que pasa con cuándo debe evaluarse una fractura de escafoides que está en proceso de consolidación. Hay una disyuntiva en el mundo acerca de si se debe evaluar hasta los 6 meses o si ya a los 3 meses debe pensar en hacerse algo. En este sentido, sabemos todos que por definición una pseudoartrosis es más allá de los 6 meses. Pero en el caso del escafoides, si a los 3 meses yo no tengo signos de consolidación, probablemente es el momento ya de comenzar a pensar en el manejo de esa posible no unión que estaría en ese momento de manera naciente. ¿Cómo la vamos a manejar? Pues eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y justamente lo que comentaba, que es muy importante evaluar esta unión, este proceso de cicatrización, de consolidación del escafoides, es muy importante evaluarlo con tomografía y no solamente con radiografías, por más que haga yo las radiografías en posición para escafoides. Toda no unión va a terminar desarrollando un colapso avanzado del carpo por no unión de escafoides, o sea, un SNAC. Toda no unión va a desarrollar un SNAC. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una unión que la descubro a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años o a los 10 años, no me importa, yo debo analizar la posibilidad de tener que trabajar sobre esa no unión
ya que el problema existente como tal va a terminar siendo este colapso avanzado del carpo. Dependiendo de las consecuencias que se han desarrollado en el momento en el cual yo descubro la no unión, entonces debo comenzar a pensar en el tratamiento como tal. El tratamiento de la pseudoartrosis puede ser con injerto, que puede ser a su vez vascularizado o no vascularizado, puede ser la excisión del polo distal del escafoides o del polo proximal, dependiendo de cuál es el que está afectado como tal. Puede ser una fusión de 4 esquinas, puede ser una carpectomía proximal o puede llegar a ser incluso una artrodesis total de la muñeca. Si ustedes se fijan, a excepción del tratamiento de la pseudoartrosis con injerto, el resto de elementos no son tratamientos de la pseudoartrosis como tal, sino son ya un tratamiento paliativo de las consecuencias que esa pseudoartrosis me ha generado en esa muñeca. Entonces, pasa a ser mucho más importante la idea de solucionar la pseudoartrosis lo antes posible para evitar llegar a estos estados de SNAC en los cuales vamos a tener que avanzar a procesos tan importantes como excisiones parciales del carpo, como fusión de 4 esquinas o como una carpectomía proximal completa o incluso una artrodesis para permitir una funcionalidad algo mejor. ¿Qué pasa y qué cuidados debo tener yo? Si esta fractura ha tenido un tratamiento previo o no ha tenido un tratamiento previo, pasa a ser un dato muchas veces más que importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga que hacer un tratamiento de una pseudoartrosis en un paciente que no ha tenido ningún tratamiento, a que yo tenga que pensar en retirar un material de osteosíntesis que puede ser un tornillo totalmente dentro del escafoides y que me va a quitar, además del proceso de retiro que me vaya a hacer una complicación, me va a terminar dejando o disminuyendo el stock óseo que tengo con el cual puedo trabajar. En cuanto a si el tratamiento es no vascularizado o es vascularizado ya en el tema de la pseudoartrosis como tal, lo más importante va a ser la estabilidad de ese injerto y la estabilidad de esa reducción de la pseudoartrosis. Eso es lo que se ha visto que es lo más importante. Esa estabilidad yo puedo lograrla con injerto estructural, que puede ser no vascularizado, o con injerto no estructural. El otro dato importante ahí es, si yo hago un injerto vascularizado, puedo tomarlo del radio distal, puedo tomarlo del segundo metacarpiano. Hay varias opciones que nos permiten jugar un poco con esto. Lo más importante va a ser enfocarse en prevenir la artrosis, enfocarse en prevenir el colapso para evitar las consecuencias. Ahora, ¿cuándo tomo yo la decisión de si hacer un injerto vascularizado o un injerto no vascularizado? Inicialmente lo que pensábamos y lo que se daba por hecho era que al hacer yo una resonancia, yo iba a tener una evaluación de la vascularidad de los dos polos del escafoides, y si yo tenía una avascularización, una necrosis avascular de uno de esos dos polos, mi opción iba a ser colocar un injerto vascularizado. Hoy en día sabemos que la resonancia magnética ya nos da un consenso de que no es definitiva para evaluar esta vascularidad. ¿Cuál es definitivo? El sangrado puntiforme. Es decir, yo debo llegar hasta ese hueso, debo observar el hueso, sea por artroscopía o sea de manera abierta, y debo raspar la zona de la pseudoartrosis para determinar si tengo o no un sangrado puntiforme. Ese sangrado puntiforme es definitivo. Si yo no lo tengo, voy a requerir muy probablemente un injerto vascularizado. Si yo sí lo tengo, voy a poder utilizar un injerto que puede ser no vascularizado. ¿Y cuál es el cuidado que debo tener? Justamente la joroba de la que hablábamos, el humpback, que como podemos ver en esta tomografía, no es difícil porque el momento en que tengo yo la fractura, es muy frecuente que ese escafoides se venga la parte distal en flexión, mientras que la parte proximal se mantenga alineada o en extensión. Y eso genera esta joroba. Ahora, ¿cómo trato la joroba? Puedo tratarla por vía palmar, o puedo tratarla por vía dorsal, o puedo tratarla de manera artroscópica. Cualquiera de las tres maneras es válida. Lo importante es corregirla y tener la seguridad de que estoy corrigiéndola el momento en el cual yo hago una estabilización de esa corrección de la pseudoartrosis.
Lo que decíamos del injerto vascularizado. ¿Qué ha demostrado el injerto vascularizado? Demuestra o mejora la consolidación, me permite usarse como un soporte estructural, principalmente si lo tomo desde la cara palmar del radio y lo pongo en la cara palmar del escafoides corrigiendo la joroba, esa zona que me queda abierta, puedo utilizar esa cortical que traigo desde el radio para dar además soporte. ¿Qué desventaja tiene? Que necesita ser abierto. Y ahí hay dos opciones también, varias opciones, que puede ser local, como decíamos, de radio distal, del segundo metacarpiano, o puede ser incluso a distancia, con sutura microvascular, tomando, por ejemplo, los bordes de los cóndilos femorales, que además pueden colaborar o ayudar a recuperar o a reponer zonas cartilaginosas, que es una cosa bastante interesante. En lo personal, el que yo utilizo es justamente el que está en la gráfica, y eventualmente he utilizado también el injerto vascularizado desde el segundo metacarpiano. Nunca he hecho uno libre, me parece que hasta cierto punto me parece que es demasiada complicación para esto que tenemos con un paciente así. Hay un artículo que me pareció extremadamente interesante, que es este que está aquí, que es una discusión de mesa redonda transformada a un artículo científico, en el cual comparan los resultados y discuten los resultados entre 4 grandes de la cirugía de mano del mundo. Martín Caloya de Argentina, Pak Seung-ho de China, Matulán de Francia y Scott Wolf de Estados Unidos. Y entre ellos comienzan a determinar muchas cosas. ¿Qué me pareció a mí más interesante de esta discusión? Que a pesar de ser una fractura tan común, presenta desafíos muy importantes y faltan muchos consensos que sean definitivos en este momento. ¿Qué es importante de la discusión? Ninguno de ellos toma la resonancia como influencia definitiva en su tratamiento. Sin embargo, sí toman el sangrado puntiforme para tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, vascularizado o sin vascularización. No encuentran diferencias algunas en el sitio donante del injerto. ¿Por qué esta cápite? Porque mucha gente, muchos ortopedistas, suelen decir que el injerto de cresta ilíaca me permite mejor recuperación que los otros injertos. La verdad es que no hay diferencia entre los injertos. La deformidad no requiere injerto estructural en sí. Es decir, si yo logro corregir la posición del escafoides, corrijo la joroba y con el tornillo puedo fijar de manera suficientemente estable, de manera que yo pueda rellenar el espacio con injerto no estructural, es totalmente válido. Y también, incluso en estadios SNAC 1, ellos hablan de un abordaje artroscópico, es decir, la artroscopía ha ido ganando mucha fuerza. Hay otro dato que es bien interesante y es el uso de las ondas de choque extracorporales focales. Hace algunos años publicamos este artículo en el Journal de Ciencia Regenerativa. ¿Y qué es lo que logramos encontrar aquí? Con una serie de casos, encontramos que las ondas de choque extracorporales focales pueden incluso reemplazar a la cirugía. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener cuando pensamos en ondas de choque para el escafoides? La malunión y la joroba. Es decir, si yo tengo una malunión de escafoides, las ondas de choque van a hacer que consoliden, pero en malunión. Entonces, debo primero corregir esa malunión y luego hacer lo otro. Esto se corrobora con muchos artículos publicados en estos últimos años, en los cuales incluso utilizan doble tratamiento, ortopédico más ondas de choque o tratamiento quirúrgico acompañado de ondas de choque focales para mejorar los rangos de cicatrización y de consolidación de ese escafoides. Lo que decíamos, las complicaciones, no unión, malunión, SNAC, necrosis y artrosis, un poco en relación a esto, ya para el tratamiento de estas complicaciones, tenemos que pensar en el estado de la SNAC en el que estamos y debemos evaluar a cada uno de los pacientes que tenemos. No es lo mismo un paciente de 20 años que un paciente de 60 años. Este es un caso de un paciente que tenía, como ustedes pueden ver, un SNAC importante, bastante avanzado, en el cual podremos ver ya una artrosis importantísima con un polo proximal del escafoides totalmente suelto y separado, que está en total necrosis. ¿Qué hicimos con este paciente? Este paciente tenía muchísimo dolor, muy poca movilidad, como podemos ver en esta fotografía. Cuando encontramos una cabeza del hueso grande, capitate, que estaba bastante bueno,
por lo cual decidimos hacer una carpectomía proximal con interposición de cápsula. A mí me gusta mucho hacerlo de esa manera, y tuvimos un paciente que tuvo un alivio completo del dolor con una mejoría de los arcos de movilidad. No es lo mismo que pensar en un paciente como este que les presento a continuación, que es un paciente de 19 años, con dolor de muñeca, con una movilidad limitada, que tuvo una fractura, perdón, ahí, una fractura de escafoides tratada quirúrgicamente 2 años atrás. En ese entonces le colocaron este tornillo. El paciente no tuvo una estabilidad adecuada, un seguimiento inadecuado, y podemos ver una deformidad en DISI de la muñeca, y además podemos ver cómo ese tornillo está tocando y rozando la zona articular. Esta fue una radiografía hecha en febrero como control del médico que en ese momento le estaba manejando. Este paciente llegó a mis manos meses después, y en el mes de octubre, cuando le hice una radiografía de control, nos encontramos con esto, en el cual tenemos un tornillo en el escafoides que está rozando y desgastando totalmente la superficie articular del radio. Cuando entramos a hacer la cirugía de este paciente pensando en retirar el tornillo y evaluar cómo nos encontramos con un escafoides totalmente fragmentado en su polo proximal, con un radio totalmente artrósico en la carilla articular del escafoides, en un paciente que, como les recuerdo, tenía en ese entonces, ya en ese momento, 20 años. Entonces es un paciente muy joven como para pensar en una carpectomía proximal o en una artrodesis total del carpo. Pensamos en una artrodesis 4 esquinas con el problema, no el problema, pero con el tema de que teníamos una articulación normal a nivel mediocarpiano. Entonces decidimos hacer lo siguiente, que fue la resonancia en la cual pudimos ver todo el daño que tenía por el tratamiento anterior, y lo que decidimos hacer fue una artrodesis radiosemilunar, colocando una interposición con tejido tendinoso, con una fijación a la cápsula articular, y podemos ver el ancla con la cual la fijamos, para mantener ese espacio y tratar de darle a esa muñeca al menos algunos años más de funcionalidad y de vida. ¿Por qué no una artrodesis 4 esquinas? Porque teníamos un daño del radio extremadamente importante. ¿Por qué no una carpectomía proximal? Exactamente la misma razón. No teníamos superficie articular a nivel del radio. Por eso decidimos este tipo de artrodesis. En conclusión, ¿qué es lo que podemos llegar a concluir de todo esto? Que el tratamiento de una pseudoartrosis de escafoides debe instaurarse lo más temprano posible para evitar un SNAC o llegar a SNACs en grados muy leves. El retardo en el tratamiento va a llevar sin duda a la artrosis severa y al colapso del carpo. La estabilidad es probablemente el factor más importante que tenemos en el momento en el cual hacemos una osteosíntesis del escafoide, sea en primera instancia o sea en una pseudoartrosis tratada, y la resonancia no va a ser suficiente para decidir entre un injerto vascularizado o no. Hoy en día, en mis manos, realmente las pseudoartrosis que he estado tratando en los últimos años las he manejado con una artroscopía de muñeca, en la cual evalúo la necesidad o no de un injerto vascularizado. Si debo cambiar el injerto vascularizado, entonces lo hago transoperatoriamente, retirando el artroscopio y haciendo un abordaje abierto. Pero si yo veo un sangrado puntiforme, reduzco el escafoides, reduzco el Hornbach, sobre todo ayudándome con unos clavos Kirchner para poder desde afuera manipular un poco el escafoides. Reavivo toda la zona de pseudoartrosis, coloco el tornillo y una vez reducido lo relleno con injerto esponjoso a través del uso o de un trocar de toma de injerto, o a través de una jeringa de insulina, la más delgadita que tengo, a través de la cual logro colocar el injerto. Una vez colocado el injerto, no sé si la palabra retaco está bien, pero lo aplasto en la zona con la ayuda de un elevador de frío. Pues esa es la parte que les quería comentar hoy día. Agradecerles muchísimo por esta invitación nuevamente. Les dejo las redes sociales, la página web de la Federación Internacional, las redes sociales de la Federación Internacional, de la Federación Latinoamericana, de la cual todos nosotros somos parte, y las redes sociales de su Asociación Peruana, de nuestra Asociación Social Ecuatoriana y de redes sociales personales. Muchísimas gracias. Buenísimo, Fidel, muchísimas gracias.
Muy puntual también, excelente presentación.